Hoy hacemos la noche de boxeo número 30 y se nos ha ocurrido un poco la fricada de analizar al boxeador más grande de todos los tiempos y el más pequeño, ¿verdad? Pues sí, el más grande, obviamente, que tiene que ser un campeón del mundo. Sí, los dos son campeones, chicos. Que haya sido campeón y bueno, pues más grandes. Hubo muchos más grandes. En su día se creía que Primo Carnera había sido el más grande de todos, pero si luego vemos a Primo Carnera, medía 1,97, que no está mal. Es más pequeño que Joshua. Exacto. Y entonces, bueno, es más pequeño que unos cuantos. Unos cuantos más, como claro. Lewis, por ejemplo. Como unos cuantos más que eran mucho más grandes que él, pero claro, estamos hablando de Primo Carnera en los años 10 del pasado siglo, con lo cual para esa época era un gigante y daba miedo. Sobre todo el tamaño de los atletas ha ido creciendo con los años. Gente como Rocky Marciano, no se nos pasa por la cabeza que pudiera ser campeón de los pesos pesados, que medía unos 75, casi no llegaba a eso. Sí, como Tyson 1,78, ¿no? Años Claro. después. Pero fíjate que en la época de Primo Carnera estaba Max Baer, 1,85. Sí. Schmeling, 1,85. Luego un poco más tarde Lewis, 1,88. Claro, luego estaba Carnera, 1,97. Para esa época era enorme, vamos, el tío. Y más recientes, Mohamed Ali, 1,91. Foreman, 1,92. Y luego Lennox Lewis, 1,96, súper alto. Riddick Bowe, 1,96. Y Klitschko, 2,01. O sea, súper alto Klitschko. De hecho, la pelea Lewis-Klitschko fue mítica. Sí, es verdad. Bueno, y el actual, Tyson Fury. Tyson Fury no sé cuánto es, pero Están 2'5", una cosa así, sí, ya se considera que es alguien muy grande, pero íbamos a hablar del más grande de todos los tiempos, que es Nikolai Valuev con 2'13" y 150 kilitos. Exacto, con lo cual ya pasamos de eso, 2'1", 2'5", a 2'13", y sobre todo el peso, 105, o sea, 150, porque Klitschko más o menos llegó a pesar 112, por ahí, el Lewis 116, 117, pero es que esto estamos entre 145 y 150 kilos. O sea, además, el tamaño no tiene nada que ver. Estamos hablando de un hombre, un ruso, que sus padres eran de origen tártaro y no eran muy grandes. Los dos medían unos 67, es curioso. Lo que pasa es que este tiene un caso de acromegalia, es decir, esta gente que no para de crecer, tiene una enfermedad. De hecho, le veíamos que no solo que era gigantesco, sino en las facciones, ¿verdad? Que parece un monstruo el tío, la verdad. Sí, de hecho, recuerda mucho a Primo Carnera. De hecho, sí, la idea de comparar a los dos siempre es esa, ¿no? Primo Carnera y él, porque recordamos, además hay una... Sí, hacemos un clic, porque hicimos un programazo que está gustando bastante, además. Un programa sobre Primo Carnera. Primo Carnera, al final, empezó en el circo, en el mundo del circo. Claro, para la gente que iba a ver al gigante. Y con este podía haber pasado algo parecido, porque se parecen mucho. Si uno lo ve, dice... Porque está muy desproporcionado. Sí, vemos ya que... Es curioso porque yo estaba analizando sus combates y digo, este tío para el tamaño que tiene, es verdad que le vemos muy torpe, muy lento, pero el jab no lo tiraba demasiado lento, era relativamente rápido para esa monstruosidad de tamaño tirando el jab, el tío. De hecho, antes de pasar a ser profesional, pues la gente decía, bueno, sí, es un gigante, es difícil pegarse con él, sobre todo porque da miedo, impone mucho, pero el problema va a ser que es un tío muy lento. Pero bueno, al final no lo es tanto. No es tanto y llegó a campeón del mundo, o sea, no era... dos veces campeón del mundo, porque lo perdió y lo volvió a ganar después. Y el récord, ojo con el récord, 50 ganados, 34 de los cuales por KO, 2 solas derrotas, nunca por KO. No, nunca. De hecho, en el último combate con David Haye le vemos tambalearse un poquito por primera vez en su carrera y fue su último combate. Y cuidado con ese combate que dices tú, que es el último, 2009. Sí. Los jueces dan 116, 112, dos jueces a Haye, pero uno le da un empate, 114, 114. Con lo cual, o sea, incluso perdiendo, tampoco que le pasó por encima. Es que pegarte con alguien tan gigantesco tiene que tener muchos problemas a la hora de moverte por el ring, porque es verdad que es muy lento, pero claro, es que el alcance era descomunal. Creo que de envergadura tenía 2,16, tenía los brazos un poquito más grandes todavía. No, la verdad que daba miedo el tío y bueno, pues llegó a ser campeón mundial del 5 al 9, me parece. Ganó el título contra John Ruiz en el 2005 y lo perdió contra otro ruso, contra Chagaev. Y 3 años después lo ganó otra vez contra John Ruiz y luego lo llegó a defender una vez con Evander Holyfield,
Que tuvo un combate un poco porque él tenía 35 años y Evander Holyfield, que bueno, es que 46 ya 46 tenía. años. Sí, sí. Estaba intentando batir el récord de George Foreman y no lo consiguió. Él dice que por los pelos, yo creo que ese combate bastante claro que lo perdió. Bueno, los jueces, fíjate, uno le da 115, 114 a Valuev, Sí. otro da un empate y luego el mítico Pierluigi Poppi, un italiano, como no, le da 116 a 112 a Valuev, con lo cual, bueno, Holyfield se enfada mucho porque dice, eso, ¿dónde lo ha visto? ¿No? Los demás me Sí. dan un punto, he perdido por un punto, el otro me dice que ha empatado y tú 116, 112, un poco exagerado. Sí. Pero bueno, tenía ya 46 años y el empate estaba equilibrado, pero bueno, sí, podía haber perdido tranquilamente Holyfield, ¿no? Yo me estaba poniendo en la piel de Holyfield y ves, tío, ¿quién le manda a una persona con 46 años ponerse delante de semejante monstruo? Es verdad que empezó muy bien, pero luego ya iban avanzando los asaltos y es imposible con 46 años poder mantener a raya a semejante bicho, claro. Sí, yo creo que era eso, ¿no? Lo que decías tú, el reto de ganarle, o sea, de ganar un título y sobre todo de ganar Claro. a lo que había hecho Foreman, ¿no? Campeón del mundo con 45 años. Y él quería batir el récord Total, y claro. hacerlo con 46, pero bueno, al final le tocó el más grande de todos, lento, o sea, con lo cual para él, bien, porque un tío de 46 años por lo menos tuvo que pelear con un tío de 35 ya, Sí, que no era verdad. muy joven, pero además lento, porque con la envergadura que tiene, pero aún así perdió Holyfield. Si tenemos que hablar de una característica típica de Valuev, era el encaje, lógicamente que podemos imaginarnos, el encaje que tenía con los golpes. Es decir, se comía bastante golpes y no le movían. De hecho, siempre tenía un gesto de sacudir así la cara y en plan de, bueno, ¿qué hago yo con este tío para tumbarle? De hecho, el siguiente combate, el que perdió y al final se acabó retirando por problemas físicos que tenía contra David Haye, David Haye tenía fama de pegar durísimo, durísimo. Hombre, David Haye, te digo, mira, el récord fueron 28 ganados, 26 de los cuales por KO. Claro. O sea, perdió solo, o sea, ganó solo 2 no por KO, uno de los cuales contra Valuev, es verdad. Ojito. Creo que es en el penúltimo round en el que le engancha perfectamente y se tambalea un poco, pero vamos, era imposible tirar a semejante bicho. De hecho, siempre le equiparan a Iván Drago, ¿no? A Sí. Iván Drago. Típico tío como el invencible ruso, de Rocky, ¿verdad? el ruso que nació en el 73, con lo cual en plena época de la Unión Soviética. En Leningrado, además. Leningrado, lo que es hoy San Petersburgo, vamos. Y en Rusia era un auténtico ídolo. De hecho, fue miembro de la Duma, es decir, el equivalente a un diputado. Y ahora mismo, se lo estaba comentando Mateo antes de empezar el programa, parece ser que le han llamado a filas, no sabemos lo que está pasando ya en Rusia, y está pegando tiros junto a los Klitschko. Lo que pasa es que en el bando contrario. Exacto, contra los Klitschko. Contra los Klitschko, es verdad. Bueno, Klitschko hemos dicho 201, 112 kilos, y esto 213. Sí, no está además mal. mayor y con problemas de salud, yo no sé hasta qué punto. Destaca demasiado para llevártelo. Sí, la verdad que le peguen un tiro al pobre hombre. O sea, llamó mucho la atención por eso, ¿no? Porque era el típico gigantón, grandote, que al final empezó. Él se dedicó a muchos deportes antes del boxeo, pero luego ya empezó a ver como en Rusia ya empezaba a ganar, fue campeón de Rusia de manera bastante fácil, entonces bueno, ahí siguió. Y yo creo que muchas de las peleas fueron en Alemania, sí. parece, ¿no? Es En que se Alemania, pagan mucho los... Suiza. Klitschko también se pegó muchos años en Alemania. Parece ser que les atrae mucho a la gente de la ex Unión Soviética. Digamos que este también tuvo la ventaja de que le pilló en medio de su carrera la caída de la Unión Soviética, con lo cual pudo dedicarse al boxeo profesionalmente y ganar algo de dinero, claro. Sí, sí, no, y creo que con Holyfield fue en Suiza. Sí. No sé si en Zúrich o en algún sitio. Pero vamos, que en eso, o sea, que más que Estados Unidos, Sí. fue más tirando a Europa, ¿no? La inmensa mayoría de sus combates. Fue campeón de la WBA. Sí. Solo de... Hablamos del más pequeño también. De Jake, bueno, Baby Jake Matlala. Un hombre que, fijaros la diferencia, este llega a medir 1,47. Yo creía que era 1,48 y he estado buscando en otro sitio. Hombre, No, es un centímetro menos, 1,47. Le jodió mucho no tener ese centímetro más de 1,47 y era sudafricano. Es verdad, es sudafricano. Justo en el momento de la caída del apartheid, estos dos boxeadores dio la casualidad que salieron en momentos en los que su país cambiaba de régimen totalmente.
Y bueno, este hombre, que es el más pequeño de todos los tiempos, fue campeón en 4 ocasiones. Era un Peso crack mosca, este. Sí, ¿no? sí. Peso mosca. Sí, porque no hay menos, claro. Sí, y era pequeñito, bajito, pero eso, que fue campeón. Sí, Y, sí. y tiene unos cuantos caos. Mira, te digo el récord, un 53-13-2 con 26 KOs. Encima pegaba duro el amigo, ¿sabes? No, pegaba duro y además ya se murió. Sí, se murió en el 2013 con 51 años solo. Bueno, queremos pensar que se había retirado pronto también este. Digamos que cuando tenemos estos tamaños tan extremos como tan grande o tan pequeño, pues muchas veces tienes problemas de salud. Es decir, Value se retiró con 36 años, que hoy en día muchos boxeadores todavía le quedan unos poquitos años más, ¿verdad? Sí, pero por lo que yo he visto, tenía una neumonía que no Sí. se curó mucho y luego tuvo un montón de problemas económicos. De hecho, hasta los aficionados le ayudaron en los últimos años de su vida porque tenía un montón de deudas y entonces, bueno, tenía típica vida un poco desesperada de algunos boxeadores, no digo todos, evidentemente, pero que una vez que terminan empiezan a derrochar dinero, terminan relativamente pronto, con lo cual les tendría que quedar mucha vida por delante. A este no le quedó mucha, pero claro, ya estás con deudas, con problemas de salud y murió 2 días después de la muerte de Mandela. Es verdad que fue una conmoción para el país, porque además hay unos vídeos en los que creo que uno de los cinturones, que el cuarto que gana, se lo entrega a Nelson Mandela, ¿verdad? Sí, porque estaba, de hecho, Mandela Era que muy aficionado al muy boxeo, aficionado al ¿verdad? boxeo. De hecho, yo en su juventud, por lo que he leído, hasta llegó a boxear un Sí. poco. Le vaciló a Mohamed Ali una vez con eso. Dice, yo también boxeaba. Y dice, sí, a ver, y yo no. Y entonces sí, él estaba ahí a bordo ring cuando en uno de sus últimos combates y se lo regaló. De hecho, por lo que he leído por ahí, pues tenían una muy buena relación los dos. Sí, además que la gente en Sudáfrica le quería un montón. Si veis sus combates, era un tío que, hombre, obviamente tenía la desventaja de la altura, que estamos hablando de categorías muy pequeñitas. El peso mosca, estamos hablando de 50, ¿qué no? 40 y pico kilos, ¿verdad? Sí, peso mosca es 50, no, sí, vamos, Deben ser menos de 50 kilos, una cosa así. Eso es Es lo gente más pequeño que hay. muy bajita, es verdad. Pero él era el más bajito de todos, con lo cual siempre tenía que ir hacia adelante y era muy agresivo. Normalmente les acababa tumbando porque no se lo podían sacudir. Vamos a ver, no era lo mismo, pero para que nos hagamos una idea, era una especie de Mike Tyson. Es decir, siempre tenía que ir hacia adelante porque tenía una desventaja de altura brutal. Sí, luego era muy rápido, evidentemente, pero luego dice que se retira también porque ya no tiene a nadie de su tamaño. Es como, hombre, que... Eso pasa en esas categorías tan pequeñitas. En la UFC pasa también. De hecho, creo que están a veces planteándose cancelar esas categorías porque no hay competidores suficientes. Entonces, al final somos 4 o 5 que nos estamos pegando entre nosotros, claro. Sí, como haya uno que sea muy, muy bueno, ya está, ya la vamos cosa a hacer? se ha acabado. No Lo sé importante qué- es que haya por lo menos dos, que haya varias peleas entre ellos, eso es lo más divertido. Es verdad. Bueno, pues ahí tenéis la curiosidad de Nikolai Valuev, que no sé qué título le pusieron, creo que era el gigante ruso, o algo por el estilo. No sé, Fácilmente, pero vamos, tampoco se rascaron la gigante cabeza. seguro, Sí. porque tampoco verdad. no hay mucha fantasía en eso. Y este Jacob Matlala era Baby Jake, ¿verdad? Baby Jake, sí, La gente quería un montón. Bueno, pues de estas dos curiosidades de los dos, del boxeador más grande de todos los tiempos y del más pequeño, que aparte esa suerte que tenemos, que lo podemos ver está retratado en vídeo, lo podemos ver, claro. Sí, Si no sí, fuéramos sí. muchos años antes no lo podíamos ver. Sí, sí, sí.